Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Bien, ya estamos en nuestra secuencia A Fondo en RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos reemplazando hoy a José Ignacio Beteta, ¿no? Mañana ya se está incorporando a la conducción de A Fondo a través de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a esta hora al señor Jorge Espelucín, él es el secretario regional de Perú Libre. Le agradecemos su participación a través de A Fondo. ¿Cómo le va, señor Espelucín? Muy amable como siempre, muy gentil. Sí, buenos días, señor Hernández. Saludos a todo el Perú a través de su prestigioso programa. A ver, coméntenos, ¿no? Sin lugar a dudas, la alocución, el discurso de Vladimir Cerrón en el último congreso de Perú Libre marca, ¿no?, la posición del partido como tal, ¿no? ¿Cómo analiza usted esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que se viene hacia adelante, ¿no? Porque lo que ha dicho con suma claridad el señor Cerrón es que si el gobierno se desvía, es el partido quien tiene que rectificar la línea, ¿no? ¿Cómo interpretar esto? Usted que es una persona bastante cercana a Perú Libre y además que plantea los temas con mucha claridad, ¿no? No, a ver, creo que tenemos que ser totalmente claros cuando se trata de un congreso partidario en donde el análisis y el debate político son la parte central del evento. Eso significa analizar la coyuntura política desde todos los aspectos, desde el aspecto político, partidario, ideológico, el aspecto orgánico, y máxime ahora que tenemos en camino el comienzo de una gestión de gobierno. Eso nos exige como partido y nos exige como gobierno profundizar el análisis respecto a cuál es el rol que nos corresponde asumir desde el partido y desde el gobierno. Y eso es lo que hemos hecho, ratificar el carácter político de izquierda del partido y la proyección respecto a cómo debería o cómo debe ser en todo caso el carácter del gobierno también. En ese sentido creo que no hay ninguna duda, somos un partido de izquierda pública y abiertamente declarado y hemos construido un gobierno desde la izquierda, definitivamente con la alianza de sectores sociales, democráticos, con la alianza de partidos de izquierda, pero sobre todo construyendo una alianza amplia con la población en general. Y creo que eso no debe para nosotros ni alarmarnos ni generar conjeturas, puesto que los debates políticos son así. El carácter ideológico del partido, el carácter programático del partido, el carácter orgánico del partido, que ha sido también uno de los aspectos que hemos debatido en este primer Congreso Nacional, ya habiendo construido un gobierno, es lo que de manera obligatoria tenemos que hacer todos los partidos que queremos asumir con seriedad la conducción del gobierno. Y en eso pues habrán voces asociadas, voces discordantes, pero al final la conclusión es que tenemos un rol político partidario y tenemos un rol de gobierno que tiene que asumir la responsabilidad histórica que nos corresponde. Ahora, desde el rol político asumimos y ratificamos el carácter de nuestro partido y nuestro programa, y desde el rol del gobierno asumimos también el rol amplio y democrático que corresponde al momento coyuntural que estamos viviendo, dada la crisis sanitaria, social, política y económica que vivimos. Ahora, cuando Vladimir Cerrón plantea, tomando en consideración lo que usted nos explica, si el gobierno se desvía, es el partido quien tiene que rectificar la línea. ¿Hay dudas que el gobierno se desvíe? No, de ninguna manera. No. Entonces, ¿era necesario decirlo? No, pero creo que hemos pasado por una etapa en la que hemos construido una campaña totalmente particular, totalmente accidentada, en la que de alguna manera los medios de comunicación han centrado, han desviado la atención del debate político y programático a la figura del doctor Vladimir Cerrón, olvidando o obviando, a veces intencionalmente, que la figura central de esta campaña es el compañero Pedro Castillo y que el partido es la fuerza política, la dirección política y el programa que está detrás.
eso no significa volver a caer en lo mismo. Yo creo que los medios de comunicación con responsabilidad debemos asumir que hay un partido político, pero hay un presidente del Perú, hay un partido político que organiza el partido, que organiza sus bases, que marca el carácter ideológico y programático de las bases, pero hay un gobierno que tiene que gobernar para todos los peruanos. Y en eso la opinión del doctor Vladimir Cerrón, como la propuesta del partido que representamos todos, es solamente una parte de lo que el gobierno tiene que concertar. No olvidemos que el gobierno tiene que gobernar para todos. Señores y el partido se convierte en un aspecto indispensable, dado, reitero, el carácter y el programa que hemos propuesto al país y por el cual se ha votado mayoritariamente. Señores Pelucín, pero en honor a la verdad, usted es una persona que siempre actúa con sinceridad, siempre dice las cosas como las pienso, y eso nos parece muy bien en un político sobre todo, ¿no? Pero ¿quién de una u otra manera generó todas estas opiniones, todos estos puntos de vista respecto a Vladimir Cerrón? Ha sido el propio presidente electo Pedro Castillo, ¿no? En esa declaración, que más que anecdótica, él decía, no va a aparecer Vladimir Cerrón, incluso él mismo acuñó este término, ni siquiera lo van a ver de portero, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que dentro de las consideraciones que exige la política, este tipo de hechos, el propio presidente Castillo los marcó? No, yo creo que hay que contextualizar el momento en el que se dijo lo que dijo Pedro Castillo. Creo que la prensa abrumadoramente, y me refiero a la prensa del Grupo El Comercio, abrumadoramente iban tras la imagen, la figura, el nombre, las publicaciones y todos los mensajes de Vladimir Cerrón con respecto a la figura del compañero Pedro Castillo. Y creo que Pedro Castillo da una respuesta contundente recogiendo dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que Vladimir Cerrón, aún siendo secretario general del partido Perú Libre, que es el partido que está llevando al compañero Pedro Castillo en su representación al gobierno, está impedido judicialmente de participar en cualquier espacio público del gobierno. Y segundo, creo que ha sido una respuesta contundente para marcar el carácter de quién es el candidato, de quién es el presidente ahora y quién va a dirigir el gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que las cosas también desde la prensa tenemos que analizarlas con seriedad, con serenidad, para que una frase no se convierta en el propósito rector de un gobierno o en el propósito rector de la construcción de un espacio diferente para todos los peruanos. Se lo digo con mucho afecto, con mucho respeto, señor Pelucín. ¿Por qué siempre se le está echando la culpa a la prensa cuando los actores políticos son los que justamente ingresan al debate con este tipo de posiciones, ¿no? Por ejemplo... No es culpar a la prensa. No, porque mire, se lo digo con mucho afecto, ustedes más siempre conversamos y de eso se trata, justamente en la política y en la democracia de eso se trata, de intercambiar opiniones. Le planteo otro tema que ya no a poco esto va a quedar al margen, ¿no? Lo que ha dicho Vladimir Cerrón, ¿no? La revolución no se hace con parlamento oficial, se hace con un parlamento extraoficial de la calle, dice, ¿no? Las organizaciones del pueblo con los partidos, municipios, gobiernos regionales, estudiantes, es el parlamento por el que tenemos que luchar. ¿A qué se refiere Vladimir Cerrón como parlamento extraoficial, ¿no? Se lo pregunto porque en unos minutos más se va a elegir la mesa directiva en el parlamento, ¿no? Entonces, esa dualidad, ¿no? Ese punto de vista, o sea, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo interpreta? Usted es un luchador social, ¿cómo lo interpreta? Así es. Bueno, nosotros ratificamos el carácter democrático que estamos planteando en esta convocatoria para elegir la primera mesa directiva del inicio del gobierno de Pedro Castillo. Yo creo que eso dice todo. Una cosa es la opinión personal del secretario general Vladimir Cerrón. O sea, para ustedes es una opinión personal que no se va a tomar en cuenta. No, digo, es una opinión personal del doctor Vladimir Cerrón, que es producto de su formación ideológica, de su interpretación política del momento que el Perú atraviesa, pero otra cosa es el propósito ya institucional del gobierno, en el que tenemos que tender puentes en este momento para poder iniciar el proceso de reconciliación nacional que ha sido fracturado por todas estas maniobras del fujimorismo al no reconocer la voluntad popular.
tenemos por delante situaciones prioritarias como el abordaje de la pandemia, la salud y la vida de nuestro pueblo, que están antes que cualquier otro propósito, y eso que creo que Pedro Castillo lo ha demostrado fehacientemente, la reactivación económica y el abordaje de los problemas más importantes y más estructurales del país. De allí a que podamos entrar a un debate eminentemente ideológico como el que ha planteado el doctor Vladimir Cerrón, creo que el momento en el que estamos atravesando merece prioridad sobre la vida, sobre la reactivación económica y sobre la reconstrucción social del país. En ese sentido, creo que debemos llevar el debate hacia allá y reiteramos nuestro respeto por la prensa, es un respeto irrestricto, pero también debemos asumir con autocrítica que algunos sectores, no con ustedes hemos conversado de manera amical, honesta, transparente, pero no podemos dudar que este sector todavía poderoso de la prensa del Grupo El Comercio ha desarrollado pues una campaña brutal contra el candidato, brutal contra el partido, brutal contra Vladimir Cerrón y brutal contra cualquier propuesta de cambio que hemos planteado. Entonces eso tampoco es innegable. No me puede decir usted que el Grupo El Comercio no se ha convertido en el brazo político de la derecha y del fujimorismo, y no me puede decir usted con un mínimo sentido común que la prensa del Grupo El Comercio ha generado racismo, odio, segregación social y ahora esta fractura social que nos toca recomponer a todos. Ahora, mire, ¿por qué? Porque se genera pues justamente en las posiciones que se adoptan, ¿no?, dentro de los integrantes de Perú Libre, ¿no? Porque querramos o no querramos, Pedro Castillo llega justamente con el apoyo de Perú Libre, o sea, no se puede desligar de Perú Libre, ¿no? Salvo que... De ninguna manera. Por eso, ¿y por qué se lo pregunto? No, entonces, ¿por qué se lo pregunto? No, porque el propio Vladimir Cerrón, en el propio Congreso al que ha asistido el señor Pedro Castillo, ha dicho, ¿no?, un tema que también llama la atención, ¿no? Se ha referido a la contrarrevolución que supondría Castillo, ¿no? O sea, la gente que se opone en democracia es contrarrevolucionaria para él, ¿no? Hay que identificarlos, erradicarlos y combatirlos, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos? Eso no es tan cierto. ¿Sí, no? Discúlpenme, amigo Hernández. Bueno, he participado en el Congreso. ¿Ya? Y en ningún momento hemos asumido desde el partido ni desde el debate y la posición de Vladimir Cerrón una posición de tal manera. Lo que hemos resumido en el Congreso es la ratificación del carácter de izquierda de nuestro partido, la ratificación de la unidad en la práctica, en la construcción de la unidad del pueblo con el gobierno y con el partido, y la ratificación de la necesidad de fortalecer la estructura orgánica para poder también coadyuvar al sostenimiento del gobierno, que es totalmente natural en cualquier gobierno. Ahora, el gobierno sin el partido rector es muy difícil que pueda concretar las propuestas que hemos hecho llegar en la campaña. En un partido político, como en un gobierno, es natural las discrepancias para construir afinidades, para construir propuestas conjuntas. En un gobierno van a haber esta y múltiples confrontaciones, pero que no significan para nada una línea divisoria entre lo que plantea el partido y entre lo que plantea el gobierno. Más aún, estamos en un proceso de construcción de unidad. Entonces yo creo que debemos bajarle debemos restarle importancia para el debate a opiniones personales y centrarnos en lo que se está planteando desde el gobierno, porque el partido tiene la obligación de coadyuvar las propuestas que han salido de nuestro propio partido y que han hecho eco en la campaña en la voz del compañero Pedro Castillo. Esa es nuestra obligación en este momento. No es que ni el partido ni el gobierno estemos enfrentados, para nada. No hay una disputa entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, para nada. Al contrario, hay toda una buena intención de unificar, de fortalecer la propuesta político-partidaria y el enrumbamiento de la gestión del gobierno, que eso es nuestra prioridad en este momento. A ver, en esa línea que usted nos traza, señor Pelusín, ¿no? Si todo marcha bien, no hay ninguna incompatibilidad entre el partido y el gobierno, la conformación del gabinete ministerial, ¿va a ser el señor Nájar el presidente del Consejo de Ministros? No lo sabemos, esa responsabilidad la tiene enteramente el maestro Pedro Castillo.
porque es el gabinete el que va a acompañar a Pedro Castillo. Si hay alguna coordinación, si hay alguna puesta en acuerdo con el partido, con los demás sectores políticos y sociales que han coadyuvado al triunfo de la campaña, eso lo decide estrictamente el maestro Pedro Castillo y con la convocatoria que él crea necesario. Nosotros no podemos asegurar ni negar nada que no sea que los miembros del gabinete tendrán que ser y tienen que ser y van a ser personas, hombres o mujeres, con trayectoria honesta, comprobada, con respaldo mayoritario del pueblo y con capacidad para hacer frente a los procesos que se avecinan. Ahora, nuestro gabinete va a estar integrado por dirigentes sociales, por técnicos, por profesionales, por intelectuales, por políticos que puedan responder en este momento a la exigencia que el Perú tiene respecto a la crisis Ahora, que hemos mencionado. A propósito de la conformación del gabinete, usted es un político con mucha trayectoria, dirigente, o sea, de base, ¿no? 48 horas antes ya de la juramentación, ¿no? ¿No cree usted que ya es momento de definir un gabinete para justamente despejar esas incertidumbres? Pero, a ver, el fujimorismo, la corrupción, las fuerzas reaccionarias. ¿Hasta cuándo le van a seguir echando la culpa al fujimorismo a la corrupción? O sea, ya esto no es un problema. Pero usted me parece, la verdad, yo se lo digo con todo respeto, lo escucho permanentemente echarle la culpa a todo. Por favor, o sea. Señor Hernández, a ver, pero seamos responsables, pues yo se lo digo con todo respeto también. Hemos tardado más de 40 días en reconocer y proclamar al presidente gracias a las maniobras y argucias corruptas de la señora Fujimori, en que los gladiaudios han denotado que se está dirigiendo desde el penal donde está Vladimiro Montesinos la actitud de la defensa fujimorista frente a la actitud del Jurado Nacional de Elecciones. Hemos tenido menos de 10 días para hacer un proceso de transferencia que debería haber sido no menos de 2 meses para agregar apropiadamente el proceso de transferencia con un proceso de auditoría por la Contraloría y con un proceso normal. Ahora, nos han dejado un espacio tan reducido y no podemos pensar, amigo Hernández, se lo digo con todo respeto, no podemos querer que todo se resuelva de la noche a la mañana en un proceso político que hay que darle la opinión pública no le pide eso. La opinión pública sabe que ustedes han estado haciendo alianzas con... No, pero eso no es ajeno. Usted me dice que el fujimorismo no tiene culpa de nada. No le estoy diciendo que el fujimorismo o sea, yo no le he mencionado eso. Yo le digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir con que la prensa tiene la culpa? Con que o sea, yo no he dicho la prensa, un sector de la prensa, el fujimorismo. Pero si también hay algún retardo, señor Hernández, si hay algún retardo en que se constituya el gabinete, si hay algún retardo en que se constituya la mesa directiva, si hay algún retardo en que se resuelve el tema de la transferencia, pues hay que mirar al fujimorismo. Desde el 6 de junio hasta ahora siguen insistiendo con ponerle zancadillas a un gobierno que ha ganado democráticamente. Ya lo proclamó el jurado. El jurado ya lo proclamó, señor Pelusín. Y creo que quienes creemos en la democracia tenemos que respetar eso. Ya lo proclamó el jurado. O sea, en eso creo que no. Por lo menos reconozcamos que la responsabilidad que tiene el fujimorismo en contra de la democracia está causando yo no estoy justificando en la constitución del gobierno. No justifico yo la posición del fujimorismo ni de alguna posición que se pueda admitir, pero también les soy bastante honesto, ya ustedes son gobierno, ¿no? Y a partir de ahora las decisiones las van a tomar ustedes como tal, ¿no? Vamos a ser gobierno a partir del 28 de julio, amigo Hernández. Sí, todavía no somos gobierno. Bueno, ya en realidad, o sea, ya es, digamos, la toma de decisiones ya se están haciendo desde el momento, ¿no? Bueno, el otro tema, y ya me gana el tiempo, yo le agradezco como siempre la amabilidad, señor Pelusín. Lo que ha dicho Vladimir Cerrón, usted me dice, son posiciones personales, son posiciones que se tienen que respetar, ¿no? Pero lo que ha dicho, ¿no? Y que ahora incluso ha merecido respuesta de algunas agrupaciones en el Parlamento, ¿no? Que le están pidiendo justamente al presidente Castillo deslindar de Cerrón porque él ha dicho que se tienen que tomar 3 consideraciones, ¿no? El acceso al poder, el sostenimiento y algo que siempre se olvida, la sucesión del poder, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Bueno, yo le respondo lo mismo que hemos respondido durante toda la campaña. Hay que descerronizar la campaña y el gobierno, porque el gobierno es de Pedro Castillo y en el partido Perú Libre
Vladimir Cerrón solamente es el secretario general. Tenemos 25 regiones organizadas con cientos de dirigentes que tenemos pensamiento propio, que tenemos autonomía a la hora de plantear nuestras propuestas y que finalmente apostamos por lo que públicamente el maestro Pedro Castillo ha proclamado, una convocatoria de unidad masiva con el pueblo, con las organizaciones sociales y con los partidos y las fuerzas democráticas del Perú. Una preocupación profunda por resolver los problemas del país. Yo creo que debemos mantener al margen las opiniones que intentan fraccionar los espacios que estamos construyendo. Y creo que el doctor Vladimir Cerrón, como cualquier otro opinólogo que hemos visto desfilar defendiendo al fujimorismo respecto al supuesto para usted Vladimir Cerrón es un opinólogo. No. Vladimir Cerrón, como cualquier, usted me dice como cualquier otro opinólogo. No, es que Vladimir Cerrón opina porque tiene derecho a opinar. Claro que sí. Es el secretario general del partido, pero eso no significa necesariamente que detrás de sus opiniones nosotros vayamos en fila alineados como si no tuviéramos capacidad de interpretación del momento político y como si no tuviéramos la capacidad de saber que hay un gobierno que hay que impulsar más allá de lo que opine o asegure cualquier dirigente. Entonces nosotros estamos convencidos desde el partido, desde las regiones, desde los movimientos sociales, desde las fuerzas políticas democráticas, que hay que construir el país con la unidad de todos. Y para ello siempre vamos a encontrar desencuentros, sinsabores, pero también afinidades. Y lo que nos interesa en este momento es construir afinidades para que el gobierno de Pedro Castillo responda a las exigencias de todos los sectores sociales, amigo Arnaldo. Muy bien, don Jorge, ¿no? Y yo le agradezco como siempre la transparencia con la que siempre conversamos, ¿no? La apertura que usted tiene, ¿no? Para dialogar, ¿no? De eso se trata en democracia. Y usted acaba de decir hace unos instantes un término que no me voy a negar. Hay que descerronizar, ¿no? El gobierno, ¿no? Entonces, me quedo con esa frase. Hay que descerronizar la opinión sobre el gobierno, la opinión que se ha generado sobre el gobierno. Creo que hay que mantener al margen estos espacios que no nos ayudan mucho porque generan controversia, aun cuando se dicen permanentemente, pero creo que debemos impulsar un proceso de unidad desde todos los sectores y la prensa. Ustedes tienen una gran responsabilidad para poder apoyarnos, siempre lo hacen. Yo con ustedes converso con todo respeto y saludo el respeto que ustedes tienen por nuestras opiniones también, y por eso estamos abiertos al diálogo, pero tenemos ya, como usted dice, ya somos gobierno, casi gobierno, tenemos que preocuparnos en abordar y debatir los temas que realmente preocupan al país. Yo creo que con opiniones no se va a gobernar el país, se va a gobernar el país con propuestas y acciones concretas a favor del pueblo, y eso es lo que nos debe llamar a debate, a consenso y a diálogo permanente. Muy bien, señor Jorge Pelucín, yo le agradezco la gentileza que ha tenido con el programa a fondo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Un gusto de saludarlo, buen día, muy amable como siempre. Gracias, un abrazo, un saludo para todos ustedes. Gracias. De esta manera ya tenemos que poner punto final a la presente edición de A Fondo. Mañana ya se reintegra José Ignacio Beteta. Permiso, amigos. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.